Vamos a ir al Evangelio según Marcos capítulo 10, y vamos a ver el día de hoy los versículos 32, 33 y 34. Evangelio según Marcos, esta enseñanza se titula Un anuncio muy importante. Y vamos a leer Marcos 10 del 32 al 34, dice así: Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En la era de la televisión, si tú eres más o menos de mi generación, de los que nos sentábamos a ver la televisión con canales que te iban pues apareciendo cualquier tipo de programación, pues de pronto estábamos ahí emocionados viendo cómo se desarrollaba nuestro programa, el que fuera, cuando de pronto llegaba ese momento que a nadie nos gustaba, y era el momento de los anuncios, el momento de los comerciales. Si tú eres de mi época y no tenías cable y eras pobre así como nosotros, pues te tocaba ver solamente la televisión abierta, no había cable. Ya por ahí de la noche, si no podías dormir y tenías que encender el televisor, te tocaba ver esos avisos que se conocen como infomerciales, en donde te vendían esas cosas que nadie necesitamos, pero que de verlo tanto tiempo terminabas ordenándolo y pues te llegaban cosas que realmente no eran lo que tú habías pedido por teléfono. Y hoy en la era del internet, pues cuando uno pensaría que se libraría de ese tipo de cosas, pues no ha sido así. ¿Por qué? Porque estás viendo un video en YouTube o en alguna de estas otras plataformas digitales, cuando de pronto aparece un anuncio y no puedes quitarlo, no puedes adelantarlo, tienes que ver el anuncio, el aviso. Y bueno, hay otros anuncios que son relevantes, hay unos más relevantes que otros. Por ejemplo, de esos anuncios que nos venden cosas que no necesitamos, pues es un anuncio o un aviso que realmente no tiene relevancia. Pero ¿qué tal esos avisos como los que nosotros recibimos a veces en nuestros dispositivos? De pronto empieza a sonar una como alarma, un chillido y vas y puedes ver ahí una alerta, un aviso. Puede ser que haya un aviso de tornado o un aviso de huracán y se está llamando a una evacuación. Así que ese sí es realmente un aviso importante, un aviso al que hay que atender. Y en esta porción que vemos del Evangelio según Marcos, Jesús les está haciendo un anuncio sumamente importante a sus discípulos. De hecho, esta es la tercera vez que les hace este anuncio. Cada vez que Jesús les dio este anuncio o este mismo aviso, les fue revelando más detalles. Por ejemplo, vamos a ver ahora en qué momento se encontraban ellos, y vemos que ellos estaban cerca de la Pascua. La Pascua también era conocida como Pesaj, por su nombre en hebreo. Y en esa festividad de la Pascua se celebraba, y todavía hasta el momento se celebra, la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Ellos recuerdan y conmemoran aquel momento cuando el Señor los rescató de Egipto, aquel momento cuando el Señor los hizo pasar en seco por las aguas, donde era algo imposible, un milagro que el Señor hizo, y ellos hasta el momento lo celebran. Pero también en el Pesaj, en la Pascua, ellos recuerdan cómo el Señor les libró de la muerte a todos los primogénitos. ¿En dónde se encontraban Jesús y sus discípulos? Hemos visto el tiempo, cuando se dio este acontecimiento, pero ahora vemos en el lugar geográfico, en qué punto geográfico ellos se encontraban. Bueno, no tenemos exactamente la ubicación, pero sabemos que ellos iban subiendo hacia Jerusalén para celebrar la Pascua allí en el templo. La Pascua se celebraba en el templo y se consideraba el templo como el lugar en donde Dios se manifestaba. En el contexto judío, todos ellos entendían templo igual a manifestación de Dios, templo igual a la presencia de Dios. Algo que vino a revolucionar, por cierto, entre paréntesis, lo que dijo Jesús, vino a revolucionar el pensamiento hebreo, que eso siempre fue así, siempre estuvo en el plan de Dios. Cuando Jesús habló con aquella mujer samaritana, ella tenía este diálogo, esta como tipo discusión que quería tener con Jesús, y ella como samaritana decía: nosotros decimos que es en el monte Gerizim y ustedes los judíos dicen que es en el templo, en Jerusalén. Pero Jesús le dijo: mira, la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Jesús estaba dando un preview de lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. No es en un templo en donde el Señor se manifiesta, sino es en todo lugar. En donde estemos, en el auto, en nuestro cuarto, podemos estar en el desierto, en el mar, donde sea, podemos cerrar nuestros ojos y podemos entrar a la presencia de Dios y podemos adorar al Señor. Pero ellos sí entendían como que Jesús, o Dios, quiero decir, se manifestaba únicamente en el templo. Dice la primera parte del versículo 32, vamos a verlo parte por parte. Dice que Jesús iba delante. Imagínate la escena. Sabemos el tiempo, sabemos más o menos el lugar, era un camino, pero Jesús iban delante. No todos iban al mismo paso. Los discípulos iban a una velocidad y Jesús iba a una velocidad mayor, por eso Jesús iba adelantado. Los discípulos atrás, Jesús delante. Y esto nos demuestra algo, que Jesús estaba decidido a ir hacia su destino. Él no iba titubeando. No sé si te ha pasado a ti cuando vas a un lugar y no tienes muchas ganas de ir, como que buscas en qué distraerte, buscas cómo desviarte, pero cuando vas a un lugar decidido, no haces escalas. Hace rato mi familia y yo salimos y veníamos para acá y mi hija preguntó, ¿hacia dónde vamos? Y les dije, hacia la casa, sin escalas, vamos directo hacia la casa. Así iba Jesús, no iba haciendo escalas, no iba dispuesto a pararse, iba caminando decidido, con toda seguridad hacia su destino. Y esto nos trae una aplicación a nosotros. Hace rato mientras orábamos decíamos esta realidad de que el Señor no cambia. Dice la palabra que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre será el mismo, Él no cambia. Él ha marcado el camino y Él ha mostrado también el destino. Somos nosotros, los humanos, quienes a veces bajamos el paso. Somos nosotros, los hombres, quienes a veces, sabiendo el destino, conociendo el camino, nos detenemos y hacemos esas escalas que el Señor no nos ha llamado a hacer. El Señor nos revela en su palabra y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí es en donde debe de estar nuestra mirada, no en las circunstancias, no en ninguna otra cosa, sino únicamente en Jesús. Así que con nuestros ojos puestos en Él, debemos de correr la carrera. Y aunque debe de ser con paciencia, no debe de ser con escalas, no debe de ser detenida, no debe de ser tampoco así como que indecisa o fluctuante, sino debe de ser constante, tal y como lo hace el Señor. Y esto nos trae una pregunta obligada para cada uno de nosotros en este inicio de la enseñanza. ¿En dónde está Jesús en nuestra vida? Vemos aquí que Jesús iba delante y los discípulos iban atrás. Pero, ¿cómo figura esto en nuestras vidas? ¿En dónde está y cómo figura Jesús mismo en nuestras vidas? ¿Acaso Él está atrás de nosotros? ¿Acaso somos nosotros de aquellos quienes vamos hacia adelante con nuestros propios planes y creemos y pretendemos que Jesús vaya atrás de nosotros, como que nosotros vamos delante de Él? Bueno, esto se da cuando no le consideramos a Él, cuando no tomamos en cuenta lo que dice Él en su palabra y simplemente decidimos dejándolo a Él atrás. De hecho, una de las iglesias en Apocalipsis, eso fue lo que le dijo el Señor. Pues yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ustedes me han dejado fuera de sus planes. Se han ocupado en su agenda y me han dejado afuera a mí. Y hay veces que nosotros dejamos atrás al Señor. Otra pregunta, ¿el Señor está delante de nosotros? Ese puede ser tu caso y eso es lo que se espera, que sea Él quien vaya adelante, con nuestros ojos nosotros puestos en Él, siguiéndole. Y eso es lo mejor que podemos hacer, siguiendo sus pisadas. Continúa el versículo 32, dice que Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Los discípulos, imagínatelos, veían a Jesús muy delante, caminando, y lo veían decidido. Lo veían decidido hacia Jerusalén, caminando hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. La pregunta es, porque dice aquí que ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Por qué estaban asombrados? ¿Por qué estaban atónitos? Es la pregunta. Bueno, una es por la determinación de Jesús. Estaban sorprendidos porque ellos tenían claro que esta Pascua no sería una Pascua cualquiera. No sería una Pascua como las que todos ellos habían experimentado o celebrado en algún momento de su vida. Era una Pascua diferente, era particular. Se acercaba ese momento que el Señor les había anunciado, en el cual estaba por ir a la cruz.
ese momento que ya les había anunciado 2 veces y que ahora les anunciará por 3.ª vez. La primera vez que el Señor Jesús les anunció acerca de su muerte fue en el capítulo 8. ¿Qué hizo Pedro? No sé si lo recuerdas, en el capítulo 8. Pedro le regañó, empezó a reconvenirle y empezó a decirle, no, de ningún modo eso te acontezca. A lo que Jesús le respondió, a pesar de que Pedro era uno de sus discípulos predilectos o amados. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. El Señor lo reprendió. Lo que debe llamar nuestra atención es que después de esto, el Señor les habló acerca de tomar la cruz. O sea, el Señor les dijo, yo voy a morir. Y después les dijo, todo aquel que no toma su cruz y no me sigue no es digno de mí. El Señor estaba diciendo, yo voy a morir, pero el llamado también es para que ustedes me imiten, no precisamente muriendo en la cruz, sino estando dispuestos a dar su vida, así como yo estoy dispuesto a darla, pero para salvación vuestra. Y eso está en el capítulo 8, versículo 34 al 38. Ahora, es fácil decir, Señor, te doy mi vida. Es fácil cantar, y más si conoces un poquito de música, es fácil cantarlo. Pero ¿qué tal cuando es un hecho? ¿Qué tal cuando nuestra decisión por el Señor pone en riesgo nuestro bienestar, pone en riesgo nuestra comodidad, pone en riesgo cualquier otra cosa? ¿Sabes qué? Algo que me sorprende mucho es de personas quienes quisieran que todo cambiara a su alrededor menos ellos mismos. Y creen que Dios es como el genio de la lámpara que les va a solucionar sus problemas sin pedirles que cambien absolutamente nada. Y es como que veo en la actitud de muchas personas esto de ¿sabes qué? Yo estoy bien, que cambie todo, pero yo estoy bien. No, pero mira, necesitas arrepentirte de tus pecados. No, sí, Dios es bien bueno conmigo. No se trata de eso. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, y por sus misericordias es que no hemos sido consumidos. Sin embargo, Él sigue llamándonos al arrepentimiento, y Él sigue diciendo que debemos de sentarnos y calcular el precio. Y el precio es dar nuestra vida si es necesario, de manera literal, pero cada día vamos muriendo a nosotros mismos. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es de sorprenderse que la segunda vez que Jesús les anunció acerca de su muerte, en el capítulo 9, versículos 30 al 32, ellos tenían miedo de hacer preguntas. Es decir, la primera vez Pedro quiso poner de su cosecha, quiso pues simplemente expresar sus buenas intenciones para con el maestro y al mismo tiempo su temor de dar su vida. Pero en la segunda vez ellos ya no hicieron preguntas, simplemente se hicieron como que no pasaba nada. Tenían miedo de hacer estas preguntas. Claramente el texto que acabamos de ver dice que ellos tenían miedo. Se entiende que había como una tensión en el ambiente. Era cerca de la Pascua, en camino a Jerusalén, cada vez se volvía más real este asunto, y el ambiente de aquella caminata en donde Jesús iba adelante y ellos atrás era un ambiente tenso. Ellos tenían miedo y pasaban por momentos de tensión, como todos en algún momento hemos pasado por momentos de tensión. Ese momento cuando empiezas con un dolorcito en la garganta y cada vez oyes más acerca de que no sé dónde alguien se murió y de que no sé quién está entubado y entra esa tensión en tu mente, entra esa tensión a tu vida y dices, ¿qué pasará conmigo? ¿Acaso estaré contagiado de COVID? ¿Acaso me voy a morir? ¿Y qué va a ser de mis hijos? Y como que empieza uno a tensionarse. Bueno, todo esto puede ocurrir en algún momento de nuestra vida. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Porque así como nosotros nos podemos atemorizar, así también la gente del mundo se atemoriza. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? La diferencia es, veamos el texto, la diferencia es que Jesús estaba con ellos. La diferencia es que Jesús iba delante de ellos y ellos podían ver a Jesús. Y esto nos trae una aplicación a nosotros. Si Jesús está con nosotros en esos momentos de miedo y de tensión, pero todavía le alcanzamos a ver y está ahí delante de nosotros, estamos seguros. Lo ideal es de que no vayamos muy atrás, de tal modo que ya no le veamos más o que no le alcancemos a distinguir, como aquel momento cuando se les apareció en medio de la tormenta y ellos no lo distinguían y decían, es un fantasma. Lo ideal es que esté delante, pero que nosotros le podamos ver claramente. Y cuando estamos en esa condición, cuando estamos en esa posición, estamos seguros. Continúo leyendo. Dice, entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte. ¿Qué tal? En este momento de tensión, Jesús va adelante, pero se voltea y los llama. El Señor sigue llamándonos.
en momentos de tensión. Si tú estás viviendo un momento de tensión en tu vida, ahora mismo, ¿sabes? El Señor te sigue llamando. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica que el Señor nos llame en momentos de tensión? Nos llama, por ejemplo, a que apaguemos las noticias. A que apaguemos las noticias en internet, porque me sorprende cómo hay creyentes que creen más a lo que dicen las noticias, que prestan más atención a lo que dicen los noticieros amarillistas, que lo que dice su palabra. ¿Sabes? Está bien que estemos enterados de lo que está ocurriendo en el mundo, pero yo confío en su palabra, porque su palabra es verdad, porque dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero decía que hay creyentes quienes abren más sus oídos y tienen más fe en lo que los noticieros dicen, en lo que los médicos de no sé dónde dijeron, en lo que los expertos de geopolítica dijeron. Pero ¿sabes algo? Hemos de estar pasando tiempos con Él. Él nos está llamando aparte del bullicio de este mundo, de todo el consumismo que trae este mundo. ¿Para qué? Para estar con Él a solas. No es la primera vez que el Señor llama a solas a sus discípulos y a otros también a quienes les llamó a solas para hacer un milagro. En esos momentos de tensión creo que es buena idea hacer eso, ¿no crees? Abrir la escritura, apagar el noticiero, apagar las noticias de internet y pasar tiempos más intensos con Él. Tiempos más intensos de comunión, de oración, de meditación en la palabra. Hay tiempos en los que escuchamos enseñanzas, leemos libros, pero hay la necesidad también de que apaguemos todo eso y que ahora empecemos a meditar y a ver de qué manera podemos aplicar todo esto en nuestra vida. Dice que el Señor les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. El Señor les está revelando una vez más eventos futuros y vamos a ver cómo les enseñó muchísimas cosas y les reveló muchísimas cosas que iban a acontecer. En otras ocasiones el Señor Jesús hizo esto. Por ejemplo, les habló acerca de las señales del fin. No es el tema, pero vemos cómo el Señor les dijo, bueno, se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, habrá guerras, hambres, pestes, pandemias, entiéndase. Pero no teman, y el Señor les reveló cosas que iban a pasar en el futuro. También el Señor, por ejemplo, les reveló un evento futuro para ellos en aquel tiempo y era la venida del Espíritu Santo. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí el Señor les está revelando más detalles acerca de su muerte, cosa que les había anunciado ya 2 veces anteriormente. Y esto nos enseña algo. Allí a solas, en comunión con Él, el Señor nos va a enseñar. El Señor nos va a dar detalles sobre el futuro. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Y no estoy hablando de adivinación. ¿Sabes que muchas de las cosas que la ciencia descubre ahora, ya el Señor las había revelado en su palabra? Así que hacemos bien nosotros en ir a su palabra y allí encontrar respuestas para nuestro futuro. Podemos ver cómo José fue con Faraón e interpretó ese sueño que Faraón había tenido, y el sueño, la interpretación de este sueño era para que él se preparara. Siempre que veamos en la palabra algo así, alguna revelación, alguna iluminación sobre lo ya revelado, quiero decir, siempre nos va a guiar a que hagamos ajustes en nuestra vida. La interpretación del sueño de Faraón, en el caso de José, no fue, no, pues síguele, tú échale ganas, vas muy bien. No. Hey, tienes que poner atención, tienes que guardar, porque vienen tiempos de abundancia, pero guarda. O sea, siempre requiere la palabra de nosotros cambios, siempre requiere la palabra de nosotros ajustes, y esto no es la excepción. Pero ahí el Señor en su palabra nos da detalles sobre cosas futuras para que nos preparemos. Y aquí vemos que estaba reunido un grupo. O sea, por un lado está la comunión a solas con el Señor, pero también hay una comunión grupal, hay una comunión colectiva, un pueblo reunido, discípulos reunidos y teniendo comunión con Dios. Cuando nosotros nos reunimos, sea en un formato como este, de online, o sea una reunión presencial, cuando nosotros nos reunimos, el Señor también nos revela cosas que han de acontecer en el futuro, ¿sabes? Estamos hablando en la congregación acerca de los dones espirituales, del don de profecía y otro tipo de dones que fluyen en el contexto de la iglesia. Vemos en el libro de los Hechos cómo, estando en este ambiente de oración, se levantó
un profeta, y por medio del Espíritu Santo, revelando esto de parte del Espíritu Santo, dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra para los que los he, o para la que los he encomendado. Otro profeta llamado Agabo dijo: va a venir una gran hambre a Judea, así que ¿qué hicieron ellos? Se prepararon para el futuro. También allí, en tiempos de oración, en tiempos de adoración, el Señor nos revela cosas para que podamos estar preparados para el futuro. Observemos los detalles del anuncio tan importante que Jesús les da a sus discípulos. Dice el versículo 33: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado. Me detengo allí, porque ya aquí el Señor les está revelando un detalle que para nosotros es conocido, sin embargo, para ellos no lo era. El detalle relevante que vemos aquí es que Jesús sería, ¿qué dice el texto? Entregado. No iba a ser atrapado. Vemos en los evangelios cómo los líderes religiosos trataban de atrapar a Jesús para apedrearlo. Trataban de agarrarlo, de sorprenderlo. Sin embargo, Jesús les dijo: muchachos, aquí les va este detalle. A mí no me van a sorprender, a mí no me van a atrapar, a mí me van a entregar. Nosotros sabemos que entre los que estaban allí, a los que Jesús les estaba diciendo estas palabras, entre ellos mismos estaba aquel traidor cobarde que iba a entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Y ellos estaban recibiendo ya esta revelación, estaban recibiendo ya este detalle importante. La traición consistía en que Jesús iba a ser entregado a sus enemigos, dice, a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Por qué Judas se conoce como un traidor? Se conoce como un traidor porque aparentaba ser de los discípulos cuando por acá atrás estaba hablando con los enemigos y arreglándose para entregar a Jesús. Estaba hablando con aquellos y aliándose con aquellos quienes eran contrarios al Señor, los principales sacerdotes y los escribas. Qué interesante es que los mayores enemigos de Jesús no fueron los adoradores de otros dioses. ¿Sí lo captamos aquí? Eran sacerdotes y escribas. Era el sector religioso. No eran los paganos los que adoraban a dioses, etcétera, sino eran los que adoraban o decían adorar al mismo Dios que envió a Jesucristo a hacerse como uno de nosotros, a hacerse un hombre. Los sacerdotes eran quienes estaban a cargo de la adoración. Los escribas eran los que estaban a cargo de la enseñanza, eran quienes se sabían la Biblia de memoria, para que me entiendas. ¿Por qué? Porque la transcribían y la transcribían y la transcribían. Bueno, esos eran los enemigos más fuertes del Señor Jesús. Continúa diciendo: y le condenarán a muerte. Jesús iba a ser entregado por un traidor, de entre ellos a los líderes religiosos, pero no para sacarle un susto, no para darle una calentadita, no para simplemente decirle, así como una vez hicieron con los apóstoles, ¿te acuerdas en el libro de los Hechos? Que le dijeron: en ningún modo hablen en este nombre, les dieron unos latigazos y los dejaron salir. No fue para eso, fue para condenarle a muerte. Y esto es sumamente irónico. ¿Por qué? Porque, número uno, Jesús era inocente. O sea, ellos estaban condenando a muerte a un inocente. Aunque Jesús nunca pecó, fue concebido sin pecado, a él le estaban condenando a muerte. Esto era irónico. Número dos, porque era condenado a muerte aquel quien infringía la ley. Pero Jesús mismo no solo no infringió la ley, él fue el dador de la ley. Él vino no a abrogarla, sino a hacerla cumplir. Él dijo: yo soy el cumplimiento de la ley. Y ellos estaban condenando a muerte a Jesús como infractor de la ley, cuando él era el dador de la ley. Y esto era irónico, número 3, porque estaban condenando a muerte nada más y nada menos que al autor de la vida, como les dijo el apóstol Pedro en Hechos 3:15, en el pórtico de Salomón. Dijo: ustedes condenaron a muerte al dador de la vida. ¿Qué te parece? La criatura dando muerte al creador, al dador de la vida. Dice: y le entregarán a los gentiles. Aquí es un detalle, mis hermanos, muy, muy, muy revelador. Es un detalle sumamente trascendente, el cual ellos estaban recibiendo en este tercer anuncio de su muerte. Él les reveló que después de ser condenado a muerte por los líderes religiosos judíos, iba a ser entregado a los gentiles. Ahí está claramente
no podría tomarlos por sorpresa cuando ellos ya lo habían escuchado. Y estaba hablando nada más y nada menos que de los romanos. Los judíos estaban bajo el imperio romano y ellos mismos, aunque tenían libertad para llevar a cabo sus ceremonias religiosas y algunas de sus tradiciones y de cumplir algunas cosas de la ley, había otras que ellos no les era permitido hacer. Por ejemplo, aplicar la pena de muerte. Así que ellos, su propósito era matar al dador de la vida, pero no podían hacerlo por un asunto político en ese momento. Así que, ¿qué es lo que iban a hacer? Pues lo iban a entregar a los romanos, quienes sí tenían la autoridad para darle muerte a Jesús. Así que serían los gentiles quienes ejecutarían esta pena de muerte sobre el Señor, y lo iban a hacer por crucifixión. Y esto, por un lado, era una derrota, ya que los mismos judíos de su propia mano no podían matar a Jesús, pero por otro lado era una victoria, porque no había muerte más violenta, más sanguinaria que la crucifixión. A lo más que podrían haber hecho los judíos era apedrearlo, pero por otro lado vemos que la crucifixión fue una muerte de lo más terrible y sangrienta que podía haber. El Señor Jesús ya les había revelado antes que ellos debían de tomar la cruz. O sea, cruz, muerte de cruz era igual a una muerte romana. No les dijo, cada uno de ustedes tome su piedra. No, para morir apedreados. No, tomen su cruz. Ya desde ahí el Señor ya les había dicho, mi muerte va a ser por crucifixión. Aunado a todo esto, Jesús les anunció sus padecimientos y lo hizo todavía con más detalles. Los profetas ya habían hablado acerca del sufrimiento del Mesías, pero aquí el Señor Jesús les revela más detalles, versículo 34, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Esto es lo previo a su muerte, habla acerca de escarnecer, y esto se refiere a las burlas. En el original se usó un término que implica tomar algo y jugar con eso como hacen los niños. Tú ves cómo los niños, pues puedes tener algo tú de mucho valor y el niño desconoce lo que vale tal artefacto u objeto y simplemente lo toma y empieza a jugar con él. Y le dices, no lo hagas, y cuando es un niño chiquitito te ve y mientras que no llegas hasta donde está, más lo hace y más juega con eso que tú le estás diciendo que no juegues. En cierto modo, eso es lo que nos comunica esta palabra escarnecer. Y eso fue exactamente lo que hicieron con el Señor Jesús. Se burlaron de él. Dice que cuando estaba ahí Jesús en la cruz le hacían reverencias, le adoraban de forma burlona. No le adoraban como le adoramos nosotros o como le adoraron aquellos quienes lo vieron en algún momento en su ministerio terrenal, sino que lo adoraban de forma burlona y decían, salve, salve, rey. Y pusieron una corona de espinas en su cabeza y todo esto haciendo mofa de Jesús. Le pusieron arriba unas letras que decía el rey de los judíos, como los judíos, los romanos, diciendo ahí está su rey, de manera burlona. Dice, le azotarán, y es que Jesús fue víctima de violencia, fue víctima desde las bofetadas que le dieron los líderes religiosos hasta los latigazos que le propinaron los soldados romanos antes de crucificarle. Jesús les reveló, voy a ser azotado, pero también dice, y escupirán en él. Mira, escupir a una persona en el rostro era un acto de profundo desprecio. Era un acto de enemistad, de indignación con aquel a quien se humillaba. Y en la ley vemos en Números 12:14 esta actitud de escupir sobre una persona. No había humillación más grande que podía hacérsele a alguien. Por si fuera poco, a las bofetadas, a los azotes, a las burlas, Jesús fue humillado también cuando escupieron sobre él. Y dice Jesús, y le matarán. Pero no era cualquier muerte como hemos visto, sino era una muerte tortuosa. Jesús les reveló una vez más, por tercera vez, que iba a morir. No venía el establecimiento de un reino político como ellos creyeron en algún momento, como los mismos líderes religiosos habían enseñado, un poquito como incitando a la rebelión al pueblo de Israel, y así como sembrando en ellos, no, ya va a venir el Mesías y ahora sí todos estos las van a pagar. Esto era lo que incitaban. Por eso todos aquellos quienes somos líderes en cualquier área debemos no de comunicar un mensaje de rebelión contra la autoridad,
sino un mensaje cristocéntrico, un mensaje de paz y de confianza en el Señor. No incitar a la violencia, no incitar a la rebelión, y esto se da en muchos de los ámbitos. Es triste que haya pastores reconocidos, ministros o algunos que se llaman teólogos o que lo son quizás, quienes incitan a la rebelión, quienes llaman y usan su autoridad y su influencia para rebelarse en contra de cualquier otra autoridad. Eso es demoníaco y eso es satánico. Y Jesús, por supuesto, no incita a esto. El Señor, pues para nada que trata de hacer esto con nosotros. Y Él no vino a establecer un reino político y militar como ellos creían o como ellos hubieran esperado, sino que vino a morir de manera injusta, vino a morir de manera sangrienta. Aquella escena cuando vemos cuando el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido como un líder político, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El anuncio de Jesús no concluye de forma triste, y aunque nuestro corazón se duele al recordar lo que el Señor Jesús sufrió por nosotros, el mensaje y el anuncio de Jesús concluye con una promesa gloriosa. ¿Cuál es esta promesa gloriosa? Lo que dice ya al final, mas al tercer día resucitará. Mis hermanos, esta promesa de su resurrección ya había sido anunciada. La obra redentora de Jesús en su ministerio no concluyó en su muerte. Ciertamente su muerte fue la que pagó lo que nosotros merecíamos pagar, pero mira, si Jesús hubiera venido únicamente a morir, pues hubiera sido como cualquier otro líder religioso. Hubiera sido como pues, los fundadores de las religiones, quienes mueren y pues, ahí están en la tumba y puedes ir a visitar la tumba del líder religioso. Pero el Señor Jesús no es ningún líder religioso. Él es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, por quien subsiste, quien tiene todo el reino, el poder, la autoridad, y Él no se quedó en la tumba. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, quiero decir, le levantó con poder y resucitó. La tumba del Señor está vacía. El sufrimiento de Jesús era la puerta de entrada para recibir ese título de Señor universal, con la autoridad suprema sobre los cielos y sobre la tierra. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Ciertamente, repito, y es lo que estamos diciendo, la muerte de Cristo es relevante para nosotros. Su muerte en la cruz es relevante para nosotros porque sin ella, pues nuestro pecado no habría sido pagado. Pero, mis hermanos, no queda allí. Sus discípulos, los primeros creyentes, se reunían el primer día de la semana, el día en el que el Señor resucitó. Y es lo que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente. El Señor murió, pero resucitó. Y a veces nada más nos quedamos allí. Cristo murió por ti. Ok, vamos, qué bonito. Pero no se quedó allí en la tumba. El Señor resucitó. Y eso es lo que hace del cristianismo distinto a cualquier religión. Jesús resucitó. Y sabes algo, le dijo Pablo a los Corintios a los Corintios capítulo 15, les dijo, si el Señor resucitó, nosotros también resucitaremos. Puede haber una religión que te traiga un poco de bienestar y que te haga sentir un poquito mejor y te vas pues bien tranquilo, bien pacífico y te mueres, ¿no? Pero ¿sabes algo? Si no confiaste en Cristo para salvación, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, ¿sabes algo? Esa persona va a resucitar, pero para condenación, porque todos vamos a resucitar. La confianza en Cristo trae para nosotros la garantía de que resucitaremos para vida eterna, para estar en su presencia por la eternidad. Así que he dicho que el sufrimiento de Jesús era la puerta para recibir ese título de Señor universal. Dice Filipenses 2:9, por lo cual ¿qué? Pues porque Él vino, se hizo como uno de nosotros, dio su vida, resucitó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para concluir, mis hermanos, hoy estamos en tiempos de tensión. Creo que pues no hace falta
ver mucho de las noticias, con un poquito que las veamos, nos damos cuenta de que se viven momentos de tensión. No me gusta hablar de política y no lo voy a hacer, pero podemos ver cómo hay momentos tensos aquí en esta nación. Estamos viviendo momentos de tensión a nivel mundial también, a causa de la pandemia y muchas otras cosas más. En tiempos de tensión también estamos en cuanto a lo que tiene que ver con la salud. ¿Qué va a pasar? ¿La vacuna va a funcionar? ¿Por cuánto tiempo va a funcionar? ¿Cuándo va a ser lanzada para todo el público? Etcétera, ¿no? Estamos también en tiempos de tensión económica, porque pues se viene una crisis y muchos auguran ese tipo de cosas. Dicen en México, por ejemplo, si viene una crisis a Estados Unidos, pues por lo menos 5 de los ingresos más importantes de México provienen de Estados Unidos, así que si le falla algo a Estados Unidos, México está frito. Y así, solo por mencionar algunos de los asuntos pues, del mundo, ¿no? Hay tensión, sin duda, pero en esos tiempos de tensión necesitamos poner atención a los anuncios de Jesús. ¿En dónde están esos anuncios de Jesús? En su palabra. A este anuncio que Jesús les hizo a sus discípulos debemos de ponerle atención. ¿Por qué? Porque concluye con esta palabra, resurrección. Resurrección para nosotros los creyentes es igual a esperanza. ¿Qué te parece? Es igual a esperanza. Así que puede haber toda la tensión del mundo, pero hay una esperanza, la esperanza de que resucitaremos. Esto es lo que hacía decir el apóstol Pablo. Pues esta leve tribulación momentánea, pues podría haber estado viviendo en ese tiempo de enfermedad, de crisis, de pandemia, de asuntos políticos por todo el mundo, etc. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, y podemos hacer eco con él cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús y en la resurrección, produce en nosotros un más excelente peso de gloria, un eterno peso de gloria. Porque bueno, sí, la muerte puede ser dolorosa para los que se quedan aquí, pero después de que pasa ese dolor, que es completamente normal, llega la esperanza. La esperanza para los que se quedan aquí, porque aquellos quienes mueren en Cristo, pues en un abrir y cerrar de ojos están en la presencia de Dios. Esta noche le dijo el Señor a aquel ladrón, estarás conmigo en el paraíso. Y el ver y contemplar y meditar la resurrección de Cristo implica para nosotros que resucitaremos de muerte a vida. Implica para nosotros en este tiempo que ya no somos esclavos del pecado, que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Los del mundo pues hasta le prenden veladoras y todo, pero para nosotros, decía Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no representa para nosotros un peligro, un miedo. El pecado ya no se enseñorea de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que también podemos meditar en el anuncio de las promesas para el futuro, para un futuro glorioso que vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Este mundo trae dolor por sí mismo. Estoy ahora mismo estudiando en la primera carta a los Corintios, cosa que veremos más adelante, cómo el cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo de corrupción. Desde el momento en el que nacemos, ya empieza el llanto, ¿no? Nace el bebé y nace llorando y todavía le pegan una nalgada, ¿no? Y luego va creciendo el bebé y ¿qué pasa? Le empiezan a salir los dientes y la lloradera porque le están saliendo los dientes al bebé y que está constipado. Y bueno, toda la vida del ser humano es una vida de llanto, de dolor, de sufrimiento. Y luego llega la adolescencia y tienen los brazos más largos que las piernas los niños. Y luego empezamos a hacernos mayores y nos empieza a doler todo. Entramos a la edad de los nuncas. Esa edad es, nunca me había dolido aquí, nunca me había dolido acá. Y nos empieza a doler todo. Antes pues podíamos hasta durar sin dormir 2 días, ¿no? Y ahora, no hombre, con una desveladita que nos damos al otro día andamos todos así, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos estamos haciendo más jóvenes cada día, sino nos estamos haciendo cada vez más viejos. Cada vez nos vemos menos parecidos a cuando éramos jovencitos y así todos guapos y delgaditos, ¿verdad? Y así, ¿no? Pero, ¿sabes algo? Para nosotros llegará un momento en el cual Apocalipsis 21:4 nos promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Si te la pasaste toda la vida llorando como el profeta Jeremías,
el profeta llorón, el Señor enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ya no, resucitaremos para no volver a morir, como Lázaro, pues resucitó o revivió para volver a morir. Pero ¿sabes algo? Nosotros resucitaremos para ya no volver a morir. Y enfatiza, ni habrá más llanto. Así que pues llora todo lo que puedas aquí, porque ya no habrá llanto. No habrá clamor, ya no, Señor, por favor. ¿No a veces clamamos? Señor, por favor, ayúdame o sáname o qué sé yo, ¿no? No habrá allí clamor. No habrá dolor. El dolor físico, pero también el dolor que nos produce la traición, el dolor que nos produce el ver cómo otras personas dañan a nuestros seres queridos. No habrá nada de eso, porque las primeras cosas pasaron, y se refiere a todo lo de este mundo, a todo lo de esta tierra. Y aquí cobra sentido lo que decía Pablo también a los Corintios. Pues las lenguas cesarán y todo esto va a pasar. En este momento, cuando venga lo perfecto, ya no vamos a necesitar fe tampoco. ¿Por qué? Porque esto que nosotros estamos viendo ahora requiere fe. Pero cuando estemos frente a eso, ya no vamos a necesitar fe. Lo que sí vamos a necesitar va a ser amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y vamos a estar allí ante Dios, quien es amor. Así que quiero concluir esperando y orando para que esto que yo acabo de decir y este anuncio importante que Jesús les hizo a sus discípulos traiga a nuestras vidas esperanza. Ellos en ese momento no alcanzaron a percatarse, no alcanzaron a percibir y a recibir esta esperanza que el Señor les estaba dando al llamarlos aparte. ¿Por qué? Puede ser por varias causas, pero creo yo que la más importante es que no tenían el Espíritu Santo en ellos, como nosotros lo tenemos. Y su Espíritu Santo nos trae esa convicción, su Espíritu Santo nos redarguye y nos recuerda esta realidad de que el Señor trae esperanza para nuestras vidas. La semana pasada el Señor nos llamaba a confiar en Él. Y esta semana el Señor, en esta porción de su palabra, nos recuerda que debemos de confiar en Él, pero no es una confianza a ciegas. Él nos muestra el final, lo que ocurrirá en el futuro, pero lo que ocurrirá hasta el final, y eso debe de traer esperanza a nuestro corazón, primeramente. Y en segundo lugar, debe de impulsarnos a sembrar esta esperanza en otros, en aquellos quienes no conocen al Señor. Dice la palabra también a otros creyentes, a los que se sienten con las rodillas todas aguadas, pues fortalezcan sus rodillas paralizadas, pues échenlos para adelante, pero también que podamos traer y llevar esta esperanza a aquellos quienes no le conocen. Decirle, oye, mira, sí está terrible el asunto, oro por ti si estás enfermo, oro por ti si estás quebrado, lo que sea, pero ¿sabes algo? Hay una esperanza eterna. La esperanza de que se va a resolver tu problema, no sé, espero que sí, pero con certeza puedo decirte que esta esperanza que el Señor nos trae, la esperanza de su resurrección y nuestra resurrección, que es nuestra resurrección, pues eso puede ser para ti. Puede ser para ti si no has confiado en el Señor. Puede ser para ti si es que lo habías olvidado a causa de estos momentos de tensión que pueden estar rodeándote. Así que, si me permites, vamos a orar y te invito a que ores junto conmigo. Démosle gracias, Señor, muchas gracias. Gracias porque en tu palabra podemos recibir estas promesas. Dice tu palabra que todas tus promesas son en ti sí y en ti amén. Tú no nos abandonas y no nos dejas, Señor. Tú sigues siendo fiel y sigues teniendo un plan perfecto, un plan que no tiene ninguna falla por ahí y tampoco tiene un plan B. Tú lo que te has propuesto hacer, lo vas a hacer. Y queremos, Señor, nosotros vivir a la luz de ese plan tuyo. Y sabemos que tu palabra termina con ese amén. Y sabemos, Señor, que nada cambiará. Por eso, Señor, queremos vivir confiados en la esperanza. De esta manera podremos enfrentar las tribulaciones de esta vida, el llanto de esta vida, recordando cada día que tú diste tu vida por nosotros. No te importó el ser traicionado, entregado, escupido, humillado, porque tenías, Señor,
tu mirada puesta en ese gozo que produce que un pecador se arrepiente. Que más y más pecadores se arrepientan en ese tiempo. Usa a mis hermanos, quienes están recibiendo esta esperanza. Úsale, Señor, para que puedan reconciliar a más enemigos tuyos contigo y que puedan rogar por medio del Evangelio, reconcíliense con Dios. En tu nombre, Señor, te pedimos todo esto y te agradecemos.